a nombre del Centro Cultural de España en la ciudad de La Paz y de la Academia Boliviana de Literatura Infantil y Juvenil. Les damos nuevamente la bienvenida al Seminario Internacional de Literatura Infantil y Juvenil que auspiciamos desde esta ciudad. Estamos muy contentas porque la recepción y las discusiones que hemos tenido estos días han sido riquísimas. Les invitamos a seguirlas en las páginas del Centro Cultural de España y de la Academia en Facebook. Y hoy tengo el honor de presentar a tres excelentes panelistas, a Sergio Andricaín, nos visita desde Miami, Graciela Vialet desde Argentina, e Isabel Mesa nos representa desde Bolivia. El tema de hoy es cruzar y transponer las fronteras, cómo leernos más y mejor. Yo soy Mariana Ruiz, presidenta de la Academia, y cedo la palestra a Isabel. Muy buenas tardes a todos ustedes. Es realmente para mí un honor y un placer poder compartir este conversatorio con estos invitados tan distinguidos como son Graciela Vialet y Sergio Andricaín. El tema de hoy es un tema que realmente da para mucho, porque creo que es un tema que todavía no ha encontrado grandes soluciones, que ha mejorado muchísimo, pero que falta mucho por hacer. Cruzar y transponer las fronteras, cómo leernos más y mejor. Antes de presentar a estos nuestros distinguidos invitados, me gustaría, la idea también de transponer fronteras es un poco conversar lo que pasa en Bolivia y lo que ha ido pasando en Bolivia en este tema. En realidad, podemos decir que el único referente que se ha tenido en el exterior de nuestro país ha sido Óscar Alfaro. Óscar Alfaro es la única persona en literatura infantil y juvenil que se ha dado a conocer y que se lo conoce todavía hoy. Y él ha muerto el año 1962. Luego podemos decir que antes de los 2000, antes del siglo XXI, también han habido como 9 personas o 9 libros en la lista de honor del IBI. Esa ha sido también una salida de Bolivia hacia el exterior. Algunos autores solitarios en concursos latinoamericanos memorables, ustedes se acordarán de el concurso de Norma Fundalectura, por ejemplo, o el de Enca de Colombia. Hemos tenido finalistas y algún ganador en esos concursos. Y también todo esto ha sido muy en solitario. Más o menos el año 2006, que se fundó la Academia Boliviana de Literatura Infantil, nos propusimos ver qué era esa faltante en el país. Y esta faltante era llenar el vacío primero de la investigación de literatura infantil boliviana, que básicamente no existía, había un par de libros y punto, y la difusión de nuestra literatura infantil hacia otros países. Por supuesto que el cruzar y transponer las fronteras no solo significa difundir lo nuestro, sino también recibir para enriquecernos. En ese sentido fue que la Academia comenzó a invitar especialistas de otros países una vez al año, por lo menos para enriquecer tanto en conocimiento como saber qué estaba pasando en la literatura infantil latinoamericana y del mundo en general. Esto dio, por ejemplo, algo muy importante cuando vino Fanuel Díaz a dar a conocer lo que era el libro álbum. A partir de esa visita es que Bolivia cuenta con un concurso de libro álbum que se inicia el año 2011 y que continúa hasta ahora y que se da de manera bianual. En 2009, la Academia Boliviana de Literatura Infantil fue la primera institución en crear una página web de literatura infantil y juvenil nacional que en un principio contaba con 30 autores y 350 títulos. Hoy en día tenemos casi 100 autores
y 800 títulos, alrededor de 800 títulos. Y ustedes me dirán, Isabel, pero eso es poquísimo. Por supuesto, porque Bolivia es un país con una producción de literatura infantil mínima. El promedio de libros al año en literatura infantil, entre todos los géneros, es de aproximadamente 50 libros anuales. Ese mismo año, el 2009, se inició un boletín de literatura infantil, el Vuelan Vuelan, que tenía noticias locales y también internacionales, y que fue realmente lo que nos abrió las puertas al exterior. Gracias a este boletín, mucha gente de otros países conoce la literatura infantil boliviana, algunos autores, y esto nos ha dado realmente, es como una apertura hacia el mundo. Luego, el 2013, iniciamos la convocatoria a los libros a los que nosotros consideramos los mejores, los recomendados por su calidad literaria. Y aquellos que realmente salían elegidos, luego, como llegaban 3 ejemplares de cada uno se quedaba en la biblioteca de la academia y el otro par de libros iban a bibliotecas internacionales. Muchos de nuestros libros han ido a parar a la biblioteca del Banco del Libro de Venezuela y otros libros también, así como Sergio lo sabe, a Fundación Cuatro Gatos. Luego, con la comunicación, el Correo de Bolivia se cerró. Es imposible ya mandar libros a través del Correo Nacional, lo tenemos que hacer a partir del courier. También ya no pudimos mandar a Venezuela, entonces también México ha sido otro de los países destinatarios. Creo que también algo que ha enriquecido mucho nuestro conocimiento ha sido la asistencia a congresos internacionales, mediante los cuales también hemos podido conocer a muchísimas personas y especialistas de literatura infantil. Ese ha sido el caso de muchos de ustedes, Jaime García Padrino, con Sergio, también con Antonio Orlando, que nos hemos conocido en persona, hemos intercambiado, ¿no? Y eso realmente es algo impagable. Es un camino que hemos recorrido a lo largo de muchos años, que lo seguimos recorriendo, con eventos como este que tenemos hoy, que nos empapan de lo que está ocurriendo fuera de nuestras fronteras. Por eso yo creo que cruzar y transponer las fronteras, cómo leernos más y mejor, es un camino de ida y vuelta. Ese es el breve panorama en el que, por eso nos gustaría mucho que también se conozca lo que hace Bolivia en este sentido. Y con lo que voy a dar inicio y voy a dar la bienvenida a nuestros invitados de hoy. Graciela Vialet es nacida en Córdoba, Argentina. Ella realizó estudios de magisterio, comunicación social y educación en su país y luego un máster en promoción de la lectura y literatura infantil y juvenil con la Universidad de La Mancha. Actualmente integra el comité académico de la maestría en literatura para niños en la Universidad Nacional de Rosario. Es miembro de la Comisión de Programación de la Feria del Libro de Córdoba y asesora de promoción de la lectura en la Fundación Mempo Giardinelli. Como escritora ha trabajado distintos géneros, desde la literatura infantil a la novela para adultos y el ensayo. Hasta el momento tiene publicadas unas 55 obras, algunas de las cuales se han traducido al inglés e italiano y también ha recibido numerosos galardones por su trabajo. También voy a dar la bienvenida a Sergio Andricaín. Sergio, él es cubano y reside en la ciudad de Miami hace muchísimos años, graduado en Sociología en la Universidad de La Habana, investigación del Centro de Investigaciones Culturales Juan Marinelo, del Ministerio de Cultura de Cuba. En Costa Rica asesoró el Programa Nacional de Lectura del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes y fue profesor del Taller Modular de Promoción de Lectura desarrollado por la Oficina Subregional de Educación de la UNESCO para Centroamérica y Panamá. En Colombia trabajó como oficial de proyectos del CERLAC y como editor de la revista infantil de la Fundación Batuta. Como periodista, ha colaborado con revistas y periódicos de Cuba, Costa Rica, Colombia, España y Estados Unidos. Actualmente trabaja en la Feria del Libro de Miami, dirige la Fundación Cuatro Gatos, que creó junto al escritor Antonio Orlando Rodríguez. Es autor de varios libros infantiles con los que obtuvo también premios importantes. Es un placer
dar la bienvenida a estos dos grandes especialistas de la literatura infantil. Sé que el tema, como les digo, es cruzar y transponer las fronteras, y le voy a dar la palabra primero a Graciela Vialet, que nos dé una breve exposición que quería hablarnos ella, y luego nos vamos a este conversatorio sobre el tema. Bueno, primero buenas tardes. Muchísimas gracias por esta invitación que me honra en este país hermano como es Bolivia. En mi ciudad hay una enorme colectividad boliviana que ha emigrado hacia aquí. Así que es casualmente muy cerca de donde yo vivo, donde están los barrios más populares de la comunidad boliviana. Así que para mí siempre es un gusto, me siento casi como una invitada de casa. Y estoy muy influenciada por la cultura boliviana a raíz de estas cercanías y estas proximidades, que son de las que hoy vamos a hablar un poquito en este conversatorio con Sergio, con vos, Isabel, porque son estas proximidades, te decía, las que estamos buscando, porque aún estando con una frontera casi invisible entre Argentina y Bolivia, yo personalmente he participado un par de veces en una feria preciosa que se realiza en la ciudad de La Quiaca, que es el límite con Bolivia, límite que no hay límite, porque no hay ni un puente, no hay nada, es una calle, se cruza y empieza Villazón, que es ya Bolivia, y en la feria que preparan estas dos ciudades juntas, uno puede ver que en ese mismo lugar los libros que se editan en Argentina no están en Bolivia y los libros que se editan en Bolivia no pasan a Argentina. O sea, calle de por medio. Los niños cruzan para ir a una escuela o la otra indistintamente, los profesores, las profesoras, y sin embargo la literatura no, ¿no? Y entonces, ¿te queda cuenta todo esto? Bueno, primero para ubicar un poquitito así a los que están del otro lado de la pantalla, me gustaría recordarles que en nuestra América, toda América, la que va desde Alaska hasta la Patagonia, existen o coexisten distintas representaciones culturales o nativa o originaria, como quieras llamarle, esta América Latina constituida por esos colectivos de pueblos originarios, pero también con la inmigración latina, y una América angloamericana y otra América afroamericana, que en esta América se hablan distintos idiomas. El español o castellano es el mayoritariamente hablado, pero también está el portugués, también está el francés, también está el inglés y por supuesto las lenguas originarias. De hecho, en América coexisten 738 maneras diversas y el 30% de la población general de esta América total, el 30% es afrodescendiente, además. Entonces, estamos hablando de una comunidad que en su propio continente necesita atravesar por todas estas, em, me gustaría llamarles singularidades culturales, pero que lamentablemente desde políticas editoriales o de políticas culturales se convierten en barreras. O alguien, o de algún modo han terminado siendo algún tipo de abismo en el cual no circulan. Por ejemplo, es muy notorio que una editorial que circule por toda América Latina, edite textos de Sergio, por ejemplo, en Colombia, que no llegan a Argentina o a Bolivia o a Perú. El mismo sello está en el país, pero no traslada los textos. O sea,
no es una cuestión solamente de quién edita, ni de cuántos autores podamos catalogar en una comunidad cultural. Es que en realidad es quien edita, quien impone el modo en que se circulan los textos. Para dar cuenta un poco de este trabajo, hemos realizado una investigación con una colega patagónica llamada Margarita Sack, en la cual estábamos tratando de ver qué es lo que sucedía, cuáles eran estas circulaciones o no circulaciones de los textos. Averiguamos en varias investigaciones, en varias cosas, tratamos de despejar esto que nombró un poco Isabel, que los premios IBI, los que ya de algún modo habían cruzado la frontera por algún tipo de premio o recomendación específica, y nos concentramos en qué es lo que pasaba con la circulación editorial. Y nos dimos con un par de investigaciones, una de ellas bastante interesante, que la pueden seguir en la página de XATAKA, da cuenta de esto, ¿no? De que a pesar de la cantidad que se edite, por ejemplo, en el 2008 se editaba el 24% de todos los libros que se editaron desde Latinoamérica en España, solo se habían traducido a otros idiomas el 14%. O sea, que el lector siempre recurría, o el mediador de lectura en el caso de la literatura infantil, porque nosotros sabemos que los niños no son los que acceden directamente a la compra de libros, en este caso los padres, sobre todo los maestros, los profesores, prefieren consumir un producto cultural afín que comunique no solo en nuestra lengua, sino en nuestros códigos narrativos y en nuestro contexto social. Cuando uno investiga estos recortes, se da cuenta que la difusión, tal como lo reflejó el resumen que hizo de la literatura boliviana Isabel Mesa, en el caso de la literatura infantil, estas circulaciones tienen que ver con experiencias personales, premiaciones de instituciones privadas, digamos, o de organismos que se crean, pero que cuando uno las analiza están mediadas, están regladas por una mirada eurocéntrica de lo que debe editarse o de lo que debe circular, ¿no? Quien premia, en realidad está premiando, hablo de los organismos internacionales, está premiando con la vara del que luego no traduce, o sea, del que traduce solo el 14% de lo que premia. No sé si me doy a entender un poco lo que quiero decir. Entonces, nos volcamos a buscar quién eran realmente los que estaban mirando desde otro lugar. Bueno, por supuesto la revista Cuatro Gatos, que yo creo que Sergio va a hablar puntualmente de eso, pero voy a hablar un poco de lo que sucede más cerca mío, digamos, en Argentina, ¿no? En Argentina, por ejemplo, tenemos la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil, cuya sigla es ALIJA, que es la sede del IBI en Argentina, que también cuando recomienda, también está recomendando a autores que son los que realmente llegan a estar legitimados por el circuito, digamos, comercial oficial o multinacional de los premios. Nunca estamos mirando al autor que se autoedita, al autor del interior, a los ilustradores me refiero, y a sus editoriales también. Lentamente se van abriendo paso acá en Argentina gracias al gran trabajo que realiza algunas instituciones como el Colectivo de Literatura Infantil y Juvenil, que está conformado más, digamos, organizativamente por ilustradores y autores y autoras, por instituciones de investigación de la literatura infantil y juvenil, como lo es el CEDILIJ acá en Córdoba,
que ha realizado cantidad de congresos a lo largo de los últimos 35 años para dar a conocer, digamos, las nuevas voces, los nuevos desarrollos en el campo editorial incluso. Y más cerca en el tiempo, la Fundación Mempo Giardinelli, con sus famosísimos ya foros de fomento del libro y la lectura, que se realizan en una ciudad que es periférica, o sea que no es Buenos Aires, porque creo que al igual que en el resto de los países latinoamericanos, que es lo que hemos también relevado en esta investigación, las editoriales monopólicas, multinacionales, tienen sus sedes y sus fortalezas en las ciudades capitales de los países latinoamericanos, ¿no? Acá tenemos un dicho que dice que Dios está en todas partes, pero edita en Buenos Aires. Bueno, la Fundación Mempo Giardinelli no está en Buenos Aires, sino en una ciudad muy periférica llamada Resistencia, en una de las provincias más pobres de la Argentina, que es llamada el Gran Chaco. Y la otra fuente de circulación de libros y de autores que con la intención de traspasar estas barreras, se realiza en las ferias del libro. En la Argentina hay ferias del libro en todas las provincias. Las dos más importantes, una es la de Buenos Aires, la segunda más importante es la que se realiza aquí en Córdoba. El año pasado casualmente me tocó ser su curadora, y gracias a lo que puede uno decir como ventajas que deja una desgracia, como fue la pandemia, pudimos plantear y realizar una feria del libro que ya no fuera en un lugar cerrado, porque no se podía por la pandemia. Entonces, con mucho debate, pudimos instalar la idea de realizar la feria del libro en los lugares donde circulan los libros. ¿Dónde circulan los libros? Los libros circulan en las bibliotecas y en las librerías. ¿Dónde va a ir un lector a buscar un libro? O a una biblioteca o a una librería. Pues dijimos, hagamos las ferias de libros ahí, en las puertas de estas instituciones, en las calles, en las veredas, y realizamos 300 actividades, 200 de ellas en bibliotecas y librerías, o sea, con modalidad presencial, con todos los protocolos, y 100 de modalidad virtual, que todavía están colgadas en la web por si las quieren ver. Y esta nueva posibilidad este nuevo modo de realización de una feria del libro, que fue, le decíamos nosotros, una feria del libro a cielo abierto, en la que tuvimos el gusto de que Isabel y Liliana de la Quintana participaran, pudimos, por ejemplo, proponer como países invitados a Bolivia, a Perú, a Paraguay, países limítrofes que nunca habían sido invitados. Siempre estábamos mirando a Europa, ¿no? Todos los países europeos ya estaban invitados, nunca habíamos estado invitando a los limítrofes, que son los países además que tenemos mayor fuentes de inmigrantes en la Argentina, o sea, que convivimos con sus culturas y no conocíamos sus literaturas. Así que, bueno, creo que ese tipo de posibilidades de poder hacer este tipo de encuentros, tanto presenciales como virtuales, han movilizado muchísimo las estrategias para el conocimiento de los autores más allá de las fronteras, ¿no? Bueno, yo pararía acá y dejaría abierto luego a las preguntas, si les parece. No sé, Isabel, ¿cómo lo ves? Perfecto, Graciela, gracias. Y realmente nos has dado un panorama preciso de lo que queríamos saber y tu experiencia con la Feria de Córdoba. Y como tú dices, y una de las preguntas era, quiero darle paso ahora a Sergio, haciendo un poco de historia, Sergio, ¿cómo transponían antes las fronteras la literatura latinoamericana a fines del siglo XX? ¿Y cómo lo hace hoy? ¿Qué cosa nos está ayudando? ¿Qué ha mejorado y qué esta pandemia nos ha dejado? A ver. Bueno, yo salgo al mundo en el año 91. Yo vivía en Cuba, una isla aislada por razones políticas y también geográficamente.
Toda la investigación de la literatura infantil en ese momento que yo realicé y otras personas que como yo tenían interés en conocer qué era lo que se estaba creando fuera de la isla, era avisorando qué pasaba más allá del mar y buscando y rastreando en las bibliotecas, en las revistas y en la correspondencia con algunos autores que establecíamos un puente comunicativo y podíamos intercambiar algunos libros. Era muy primitivo todo lo que se hacía hasta los años 90. Yo salgo en el 91 y entonces descubro que no es muy diferente. No éramos nosotros solos, los cubanos, los que estábamos aislados, sino que cada país producía lo suyo y no le interesaba mirar más allá ni hacer nada más allá. Recuerdo que cuando nos dimos cuenta de eso en el año 91, al llegar a Costa Rica, Antonio Orlando y yo, tuvimos el apoyo del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes de Costa Rica para crear el que fue el primer programa de promoción de lectura, y una de las cosas que notamos fue que faltaba conocimiento de lo que se escribía, lo más actual, no solamente en América Latina, sino a nivel de Europa. Hicimos algunos talleres, algunos seminarios, cursos, y creamos este programa que irradió a toda Centroamérica. Fue la primera vez que y nos dimos la tarea de que ese programa no fuera solamente de clases, sino que también fuera apoyado por libros, pequeñas antologías que le dejaran al promotor de lectura, que era con quien íbamos nosotros a conversar y a trabajar directamente, un material que pudiera compartir en los espacios en que él circulaba. Esto se hizo evidente también cuando fuimos a Colombia. En Colombia se conocía lo que se hacía allí, que todavía no había un gran despegue de la literatura infantil y juvenil colombiana en ese momento, eran pocos los autores. Recuerdo que figuras que son hoy en día importantes en la literatura colombiana participaron, por ejemplo, en los talleres de Antonio Orlando y fueron contemporáneos con nosotros, crecieron con nosotros. Pero su trabajo siempre se quedaba enmarcado. Ustedes señalaban algo que me parece importante, tanto Graciela como tú, el esfuerzo individual. Había figuras que descollaban e irradiaban hacia otros lugares, pero eran pocas esas figuras. Tú mencionabas el caso de Óscar Alfaro, por ejemplo, y Bolivia también tiene un caso muy significativo para mí, una autora que he leído. He leído un solo libro de ella, Yolanda Bedregal. He leído su libro el Cántaro del Angelito, publicado en 1979, y sin embargo ella no irradió hacia afuera. Se quedó dentro de las fronteras de Bolivia y nunca se menciona y nunca se conoce. Yo creo que se hacían congresos y seminarios, se producía un intercambio, pero los libros no se movían. Los libros se movían si el autor iba y llevaba en su maleta los libros y o bien los ponía a vender o se los daba a sus colegas. Esa es la forma de intercambio. Pero no había, y creo que todavía hoy eso falla, un intercambio orgánico de la producción editorial de un país a otro. Incluso algo que fue significativo, que fue la creación de editoriales con sucursales en varios países, no han logrado romper el escollo que plantea llevar libros de otros autores de otros países a el lugar donde está esa sucursal. Por ejemplo, una editorial que esté en Argentina publica a los argentinos y pocas veces toma autores de otros contextos. Las de México hacen lo mismo, las de Perú quieren dar a conocer una literatura nacional, pero desdeñan porque consideran que no es propia de su cultura, autores que tienen otros registros, otras formas de hablar, otras formas de usar el español, que en definitiva no son limitaciones, son ganancias, porque amplían el conocimiento del mundo de esos niños, de cómo se habla, de cuál es la cultura de esos países, pero se enquistan y hoy todavía es muy difícil que los libros de un autor que se publican en una editorial los tomen estas editoriales que son internacionales, por llamarles de alguna manera. Yo creo que hay mucho para hacer. Perdón, Sergio, una cosa con la que yo me quedo que nos dice Graciela y que es cierta, que pienso que sí, es que también solo se publican a los, voy a decir, grandes autores, a los autores conocidos, no a los que siempre están y tienen que estar en todas las transnacionales. ¿Qué opinas de eso?
No, yo creo que ha habido también, se ha ido permeando, se ha ido filtrando, están los concursos, casi todas estas editoriales han tenido concursos que le permiten descubrir nuevos talentos, bien por los libros premiados o porque son menciones. Entonces hay una cantera y se trabaja con esa cantera. Yo creo que el problema está en que en la circulación de un país a otro, se trabaja mucho con lo nacional y se olvida que más allá de la frontera, hay muy buenos actores. Además están las fronteras que son propias. Graciela planteaba el problema de que hay muchos autores. Por ejemplo, si uno mira la literatura infantil latinoamericana, hay poca presencia del negro. El negro es el gran ausente en la literatura. Quizás Brasil le ha dado un mayor espacio. Yo no conozco profundamente la literatura brasileña, leo, busco, pero en el caso del resto del continente es muy difícil encontrar y muchas veces, por ejemplo, te encuentras referido a otro país, no al propio. O sea, es muy difícil encontrar el negro y también ahora hay un trabajo con las minorías de los grupos minoritarios en países que tienen otros idiomas, otras lenguas indígenas que les están dando. Yo creo que eso se está cultivando ahora y eso hace que las fronteras que también existen internas se vayan rompiendo. Hay la disposición de hacerlo, pero yo sí creo que las editoriales tienen gran responsabilidad en esto porque siguen tratando de responder a las exigencias de los docentes, porque el público básicamente al que se dirigen son los docentes, y yo creo que es un error. Hay que dejar entrar autores de otros. Siento que se ha avanzado mucho en los años 90, en los años, a principios del 2000, era muy difícil ver un libro publicado en España de un autor argentino con ilustraciones de un mexicano. Hoy esas cosas se pueden ver. Son ganancias, pero tienen que ser la práctica para que realmente los libros circulen, para que los autores se conozcan y sobre todo que sea el beneficiario, el niño y el joven que va a entrar en contacto con otras formas de su idioma, otras formas culturales cercanas, quizás diferentes, pero también cercanas en muchas cosas. Entonces yo creo que todo eso está por hacer. Hay un gran camino por caminar y bueno, se trata de trabajar para esto. Ujú. Muy bien, muchas gracias. Entonces, precisamente otra de las preguntas es, ¿qué cosas? Hemos vivido 2 años de pandemia. ¿Qué qué ha desaparecido en la pandemia? Se lo pregunto primero a Graciela. ¿Y qué cosas nos han ayudado en esta pandemia? A ver, Graciela, ¿qué ves tú en este cambio? Bueno, yo creo que la pandemia ha ayudado a que tanto los niños como los mediadores de la LIG estén más cerca de las pantallas, y esto lo sé todas las contras que tiene la cercanía con las pantallas, pero en el caso de lo que estamos hablando hoy, ha permitido mayor conocimiento, porque al ser la pantalla la única fuente de acercamiento a la información, eh, bueno, se ha accedido a que se pueda circular muchísima más literatura. Por ejemplo, se ha permeado muchísimo más el traspaso de libros, de sus PDFs. eh, Te digo que prácticamente toda la Feria del Libro de Córdoba, el presentador que tenía que presentar tus libros en la Feria de Córdoba no accedía a los libros, pero la editorial accedía a pasar el PDF al presentador para mostrar el libro. Esto era impensado antes de la pandemia. Impensado, porque parecía que era mala palabra, ¿no? Se desconfiaba de la circulación del bajado de textos ilegales. Bueno, eh, creo que esa es una de las cosas que yo sumaría, algo que hablábamos antes de que empezara a rodar por este encuentro por Facebook, con Sergio y contigo y con Mariana, que las pantallas, esta nueva forma de comunicarnos online, es una modalidad que ha llegado para quedarse, y entonces va a permitir muchísimas otras formas de mostrar los libros, como por ejemplo
Yo tomo este libro escrito en zapoteco, es una colección que de paso me gustaría recomendar porque atraviesa esto que estamos hablando. Es una editorial argentina pequeña. El surgimiento de las pequeñas editoriales también es un fenómeno de la pandemia. Tiene esta colección Comunidades, presenta sus libros este está en portugués y castellano y zapoteco, por ejemplo. Me parece como que, y presenta sus libros de formatos en YouTube, con un narrador oral, o con pasadas de páginas de distintos soportes, en ebook. Digo, me parece que eso suma a la hora de poder. Lo digo incluso como profe de posgrado de la Universidad de Rosario. Yo tenía que mi cátedra es Historia Crítica de la Literatura Infantil y Juvenil. Y, yo necesitaba que los maestrandos leyeran literatura japonesa para ver cómo era la matriz narrativa de un texto japonés a diferencia de un texto zapoteco o de un texto europeo, ¿no? Y era inviable, si no se los conseguía yo, se los traía de mis viajes y se los copiaba y hoy ellos los pueden comprar porque eso ha sido mucho más fluido. Ese pasaje del papel a la línea se ha expandido. Y las desventajas que encuentro es bueno, los fraudes, ¿no? A los derechos de autor, que eso evidentemente se vino está aparejado, pero que bueno, que hay muchísimos otros sistemas de recopilación de retiro de esos abusos, de esos excesos o delitos en la línea, ¿no? Claro. Muchas gracias, Graciela. Sergio. Bueno, yo antes de referirme a la pandemia, quería hablar de lo que ha significado Internet para el libro, que ha sido una ampliación de los horizontes en todos los sentidos, porque circula más la información, también hay la posibilidad en este momento con las ediciones digitales de un acceso más económico a ciertos libros que cuestan menos cuando tú tienes ya la pantalla o el formato donde tú puedes verlo. Esto te sale mucho más barato que comprar un libro impreso. Entonces, eso implicaba una democratización también. La pandemia yo creo que trajo una ventaja en el sentido, sí hay mucha tristeza, trajo muchos problemas que todavía estamos viviendo, pero en términos de la literatura permitió, digamos, que los niños, sobre todo los niños, incluso también los adultos mediadores, tuvieran un acercamiento a la pantalla, a los contenidos que llegan a través de la pantalla, mucho más refinado, mucho más cercano a la literatura. No estaban viendo los niños solamente los juegos que les gustan, no estaban viendo las cosas que les gustan, sino que estaban viendo también literatura, y eso me pareció sumamente ganador. Mencionaba, por ejemplo, que nosotros en Cuatro Gatos hacíamos un picnic de libros presencial, lo pasamos a espacio virtual y fue increíble la asistencia que teníamos todos los sábados de niños sentados viendo el picnic, donde la palabra y donde la literatura era lo principal. También hubo cosas muy interesantes, la generosidad de los autores se mostró. A muchos autores se nos pidieron liberar los derechos de algunos libros para que estuvieran al alcance de los niños en estos momentos que necesitaban los padres y ellos mismos lectura, y muchos fuimos los autores que liberamos los libros nuestros de derecho por un tiempo en lo digital. Hubo un florecimiento de eventos de profesionales dedicados al libro que permitieron ese intercambio de experiencias y que al final han enriquecido, yo creo, la mirada, nos han hecho mirar un poquitico más allá de donde estamos, mirar hacia el futuro, mirar qué podemos hacer para que el libro realmente llegue a las personas. Yo creo que eso todos son ventajas, lo hablábamos. Yo creo que estos eventos, tanto los dedicados a
a los mediadores, a la profesionalización de algunas personas, como también los que están dirigidos a niños y jóvenes van a quedar. Muchos autores hicimos muchas actividades con los niños. Yo recuerdo que constantemente me llamaban de aquí, de acullá, y siempre dije, en tiempos de pandemia uno no puede ponerse a pensar, había que responder, y todas las invitaciones que me hicieron las acepté. Creía que era mi deber como autor hacerlo, y fue enriquecedor para mí porque el contacto era diferente, pero no perdía la calidez, sobre todo cuando era con los niños. Entonces, yo creo que de lo que se trata es de que esto quede y que siga conviviendo con todas las prácticas que ya existían y otras que se podrán ir sumando para enriquecer, digamos, la información que le llega a los mediadores, que son fundamentales, y sobre todo para no perder de vista al niño, ¿no? Que el niño es el destinatario. Yo creo que el niño necesita ponerse en contacto con libros de todas partes, que hablen el mismo idioma o idiomas diferentes, eh, traducidos, pero que redondeen, porque la misión de la literatura es eso. La literatura no va a enseñar, la literatura va a redondear esa cultura que queremos asentar en el niño para que el niño sea más pleno, más participativo, más crítico. Entonces yo creo que están las condiciones. De lo que se trata es de que cambiemos nosotros las mentes, ¿no? Tanto los autores, los ilustradores, los editores, que tienen un papel fundamental en todo este proceso, porque muchas veces el freno está en las editoriales. Yo sí creo. Han surgido las pequeñas editoriales, que es importantísimo lo que decía Gabriela, y han retado y han dinamizado el panorama editorial. Y esto no tiene nada que ver solamente con la pandemia. Antes ya estaban ellas haciendo un trabajo que ha sido muy interesante, que ha puesto a replantearse a las grandes editoriales cómo hacer productos mejores y cómo competir con las pequeñas, porque las pequeñas han dado una pelea muy interesante. Y creo que además es importante, digamos, el trabajo que hacen instituciones como el Banco del Libro y Bichile. No sé si ahora lo está haciendo, si lo sigue haciendo, lo hacía IBI México, que es hacer una selección de libros, o como hace Cuatro Gatos, hacer una selección de libros, no solamente los locales, sino poner los locales y los que se producen en otro contexto a cohabitar para ver qué es de todo ese producto, de esa gran producción editorial que está en el mercado a la venta, qué son las cosas que de verdad podemos recomendarles a los mediadores, que a veces se pierden. Yo he llegado a aulas donde me da pena porque están trabajando con libros que realmente tienen escaso valor literario. Entonces, y sin embargo, hay en el mercado libros que podrían aportarle mucho a los niños y a ellos mismos. Entonces, creo que ese trabajo es importante. Yo digo siempre que todos esos listados tienen que compararse y que el mediador tiene que ir allí a buscar qué libros, independientemente de que vaya a una librería y consiga un libro que no está en ninguno de esos listados, y diga, este es el que yo quiero llevar por esto y por esto. Pero ese trabajo ha sido también importante, los seminarios y todas esas cosas que en su momento eran presenciales y costaba mucho hacerlo, y que se convertía el autor en un turista. Tú hablabas, Graciela, de que los libros fluyeran por las fronteras, pero es que nosotros nos convertíamos cuando íbamos a los eventos antes de o sea, hasta los años 90, incluso el 2000, en visitas de turistas, era temporal. Llegábamos, aterrizábamos, hablábamos, y cuando más podíamos llevar algún puñadito de libros que los repartíamos entre algunas personas amigas, o si acaso te decían, mira, trae unos libros para venderlos, pero tú no podías llevar en la maleta todos tus libros. Entonces yo creo que sí, hay ganancias. Lo que hay que replantearse, y hace falta la voluntad de todos, desde las editoriales, desde los escritores, desde los ilustradores. Todos tenemos que trabajar para que el libro cumpla su cometido y llegue a quien tiene que llegar, que son los niños. Muy bien, muchas gracias. Y justamente eso era lo que iba a decir. Este encuentro, por ejemplo, de otra manera, tal vez no hubiera sido posible por los costos, por el hecho de que
Sergio tiene que venir desde Miami, Graciela tiene que venir desde Córdoba. Esto es algo que realmente vale la pena, ¿no? Y bueno, esa es una gran ganancia. Pero hay otra cosa, quiero volver a Sergio un ratito y luego a Graciela. Sergio, con Fundación Cuatro Gatos, realmente es una experiencia lindísima de la que quisiera que nos hables. Eh, y lo que me ha quedado así, que me ha quedado aquí en la mente, son esos 1000 y tantos libros que han llegado esta vez para el concurso, porque son libros de todas partes de Latinoamérica, Iberoamérica, me imagino, ¿no? Y una de las preguntas que yo me hacía es, ¿qué pasa una vez que ustedes hacen su lista? ¿Dónde van esos libros? Porque me imagino que tienen un destinatario, tienen un lugar donde van. ¿Qué es lo que se hace con eso? Eso es difusión. Un poquito nos puedes hablar y luego, Graciela, me gustaría también compartir tu experiencia tal vez con la fundación. Mempo, Y, por Yanela. ejemplo, para nosotros lo fundamental es el listado, es la investigación. Ojo, para nosotros lo importante, porque nosotros consideramos que Cuatro Gatos, el sitio web nuestro, como una plataforma digital de información dedicada a la literatura infantil juvenil y la promoción de lectura. Eso es Cuatro Gatos, lo que uno ve en la pantalla cuando ingresa a nuestra dirección. Pero eso es el resultado de un trabajo sostenido durante todo el año y año tras año. O sea, nosotros queremos acercarnos a esa producción, leerla, y lo que hacemos con esta selección es un filtro. Somos un grupo de lectores, logramos establecer las coordenadas de algunos colegas aquí en Miami y le propusimos, ¿por qué no leemos? Nosotros queremos hacer este proyecto de convocar a los editores, a los autores, a los ilustradores, a los distribuidores, a los agentes, porque así nos llegan los libros de esta forma, para que vengan acá los libros a Miami, nosotros los leamos y hagamos una selección de aquellos libros que a nuestro juicio son los mejores. Y eso es el premio Fundación Cuatro Gatos, una selección hecha a partir de un trabajo de lectura sistemática durante todo el año y de discusiones, porque no se trata, nosotros circulamos, tenemos que circular los libros. En estos tiempos de pandemia fue un trabajo bastante difícil para nosotros, porque todos estábamos encerrados en las casas, teníamos que subirnos en el carro con la máscara, llegar a la casa, tocarle, aquí te dejo estos libros, dame tus libros, decirle a la otra persona, vienen de tal lado, para que si quieres pasarles tu desinfectante, lo hagas. Y sosteníamos los encuentros que hacíamos reales, casi siempre hacíamos las reuniones, hacíamos entre 3 y 4 reuniones al año para ir decantando todo lo que habíamos leído y discutiendo nosotros, este libro ¿qué te parece? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Tuvimos que hacerlo digital. Y ya entonces, a finales del 2020, hicimos una reunión, la última la hicimos presencial. No todos quisieron participar, las otras reuniones tuvimos que hacerlas de tú a tú con las personas, y ya este año logramos otra vez pues reunirnos al final de año para discutir, que es la parte más sabrosa para nosotros, los que leemos de este trabajo. Siempre insistimos que nuestra selección es una selección más de las tantas que se hacen, y que es una invitación para los mediadores a buscar qué tenemos nosotros, qué estamos recomendando nosotros, qué recomiendan en México, qué recomiendan en Argentina, en Chile, para que ellos mismos hagan su guía de lectura a partir de eso. Que no se trata de que cojan una sola, sino de que cojan todos, pueden casar, mira, este libro lo están recomendando aquí, lo están recomendando allá y acullá, o este libro por la reseña, a mí me parece que es importante que nosotros también lo tengamos aquí, que trabajemos con él. Ese es el sentido de esas selecciones, porque la Fundación de Cuatro Gatos lo que hace, le pusimos premio, pero realmente es una selección para que los mediadores puedan ir más, ya esté filtrado todo ese producto editorial que es grande, con algunos libros que nos parece que deben estar ellos en conocimiento, y que también pueden llevarlas a ese público de niños y de jóvenes con los que interactúan. Ese es como el trabajo de nosotros. Muy bien.
Gracias. ¿Y luego qué pasa con los libros, Sergio? Los libros se quedan aquí en una colección que nosotros tenemos, que es la colección de premios Fundación. No podemos tenerlos todos aquí. Hay otros que están en un storage. Y los libros que, por ejemplo, no quedan seleccionados, muchas veces nosotros los utilizamos en los proyectos nuestros. Y por lo general casi todos los libros en la medida en que van llegando son reseñados, es algo que nos cuesta también trabajo hacer, pero creemos en que es importante, ¿no? Entonces, y también, bueno, eso los usamos en nuestros proyectos, porque nosotros hacemos otros proyectos que no solamente son el premio. Entonces, ese es material, pero sí lo que es premio y recomendado se queda con nosotros. Fantástico, es un trabajo increíble porque es una lectura de mucho tiempo, de muchísimos libros, y creo que es una guía para todos los países, porque tenemos como decir, ay, mira, ese está recomendado, ¿no? Eso es una ayuda para docentes, para bibliotecarios, para todo el mundo, y realmente se Para agradece. nosotros una de las cosas que queríamos es que fuera la fundación, ya no solamente premio, que la fundación sea un puente entre todos los países de lo que se produce, e incluso, por ejemplo, nos sentimos muy contentos porque en España, por ejemplo, hay muchas personas que nos comentan que han descubierto un poco más de la literatura infantil latinoamericana a partir de Cuatro Gatos, de todo el trabajo, no solamente de premios, sino de lo que publicamos, que nos interesa que se conozca lo de acá, tiene un peso. Y también, bueno, dar a conocer lo español y lo que se produce aquí en Estados Unidos, en fin, todo lo que llega aquí se lee, se discute y bueno, y de alguna manera se procesa por parte del equipo de nosotros. Muchas gracias. Graciela, ¿qué nos cuentas tú de tu experiencia en la Fundación Mempo Giardinelli? Bueno, la fundación es una fundación, no realiza ese tipo de trabajo de Cuatro Gatos, está más dedicada a la formación de mediadores. De hecho, últimamente con la pandemia y la aceptación de la virtualidad, del modo virtual, de capacitarse, se generaron nuevas líneas de capacitación, perdón la redundancia, de pedagogía de la lectura, de la literatura argentina y de la literatura con orientación a la literatura infantil, digamos esas dos especialidades. Y hay una de literatura latinoamericana general, no para niños. Y bueno, el fuerte de la fundación han sido siempre los foros de fomento del libro y la lectura que se realizan todos los años en el mes de agosto, y que son realmente, yo digo que es lo más parecido a lo que vi de muy joven en Estados Unidos, como el festival de rock más grande que se conoce, el de Woodstock, porque imagínate en una ciudad absolutamente periférica y pequeña, que se reúnan 5.000 personas a hablar de literatura en un foro, es como, no sucede ni siquiera en la Feria del Libro de Buenos Aires, que es inmensa. Así que, bueno, y todos los libros que llegan, igual que a Cuatro Gatos, integran la enorme biblioteca de la Fundación, que en este momento tiene alrededor de 32.000 ejemplares, y que tiene una colección de literatura infantil de por lo menos 15.000 volúmenes, alrededor de 15.000 volúmenes, porque tiene una prioridad absoluta la literatura infantil en todas las actividades del foro y las actividades académicas. Este foro ha sido realmente también una usina enorme de conocimiento y de potenciación de los jóvenes autores del norte argentino, del sur paraguayo y del sur boliviano y de Chile, digamos, toda esa zona del Gran Chaco, y bueno, han surgido algunos autores realmente brillantes, digamos, y que por supuesto no circulan todavía en el resto de Latinoamérica, porque a pesar de estos grandes movimientos culturales,
bueno, se sigue el núcleo poderoso de la traspolación multinacional o de la transnacionalidad de los autores sucede en Buenos Aires. Entonces pasa que autores como Mariano Quirós, digamos, que es chaqueño, un joven brillante que ha ganado miles de premios y que escribe maravillosamente, muy joven, digamos, ha tenido que ir a editar a Buenos Aires para salir al exterior, ¿no? O sea, siempre estás necesitando de trampolín los grandes centros urbanos y los grandes lugares de concentración cultural. Los trampolines siguen siendo los necesarios. Creo que el trabajo que estamos realizando nosotros va fuera de los trampolines, ¿no? Y es el de abrir puertas. Isabel, yo quería apuntar que eso sí me lo salté. Nosotros también con la pandemia, bueno, seguimos haciendo el seminario de literatura infantil y juvenil que hacemos en el marco de la Feria del Libro, que ha sido un trabajo realmente difícil porque los profesores de aquí son muy diferentes a los profesores de América Latina, que uno ve esa pasión, ese interés aquí, son un poco más distantes, más fríos. Entonces, convocarlos a un seminario de literatura infantil es seducirlos, es ganarlos. Nos ha tocado abrir ese camino, estamos abriéndolo y no quisimos perderlo, por eso hicimos los 2 seminarios de literatura infantil de los años de pandemia digital, con la ventaja de que no solamente era para los profesores aquí, sino que también pudieron participar y personas de otros países. E hicimos también unas charlas desde 4 gatos que invitábamos a autores y a especialistas para conversar sobre un tema o para dar una conferencia. Entonces también aprovechamos eso lo virtual. Y hay algo que también quería señalar, porque tú hablas de la periferia, de rescatar a la periferia, y a todos esos autores que están a veces, o esos esfuerzos editoriales que se pierden, que nosotros lo señalamos mucho. A nosotros nos han llegado libros que es el primer producto de una editorial y ha sido tan bien elaborada que se ha estado con las grandes editoriales y ha salido premio de la Fundación Cuatro Gatos, no porque uno quiera, porque nosotros no somos condescendientes, nosotros somos implacables con el producto editorial que nos llega aquí, porque nosotros queremos que a las manos de los niños llegue lo mejor. Y sin embargo hay pequeñas editoriales que han aparecido por primera vez. Puedo hablar, por ejemplo, una de ellas fue Yequibut de España y otra el año pasado, ahora no recuerdo la editorial, una editorial chilena, que con su primer libro nosotros todos nos quedamos deslumbrados por el texto, por la edición que era modesta, pero era correcta, bien hecha, trabajada. Entonces, cuando un libro llega así, y hablo de estos 2 libros, por ejemplo, de editoriales nuevas, que fueron, a veces los votos se dividen entre nosotros, los lectores. Después de las discusiones, pues hay que votar y es por mayoría un libro. Y sin embargo, recuerdo que estos 2 libros ha sido voto total. Todo el mundo ha dicho, este libro es premio Cuatro Gatos. Entonces, eso me parece importante. Nunca hemos premiado, hay personas que nos dicen, ¿por qué nunca han premiado una autoedición? Y yo les digo siempre, el día que llegue una autoedición hecha como hay que hacerla, sale premiada. No es un problema de que sea autoeditado. Es que realmente nosotros ponemos a todos los libros sobre la mesa, los leemos y es que gane el mejor. Que queden en la selección los mejores, los libros que a nuestro juicio son los mejores. No es no tratamos de que esté un libro, ay mira, llegó un libro de este país que nunca aparece y nunca asoma la cabeza, ¿por qué no lo ponemos? No. Si el libro de ese país se lo merece, va a estar. Si a juicio de nosotros es un libro que cumple, el texto es interesante, busca un camino nuevo, está bien escrito, las ilustraciones pueden ser discretas, pero que juegan y enriquecen ese texto. Si la edición está bien pensada, seguramente que ese libro va a ganar, porque nosotros no estamos mirando nada más a los grandes, somos muy parciales en eso. De verdad es un trabajo muy de buscar en toda esa producción lo mejor, porque nosotros queremos que los niños lean. ¿Y cómo van a leer? Con los mejores libros, los mejores libros. Gracias. Hablando de premios, Sergio, una cosita chiquita así,
en la reciente Feria del Libro de Bolonia. Quiero felicitar a una editorial que compartimos con Sergio, Sí, mexicana, El Naranjo, que ha sido, es una pequeña editorial, que en México hay que competir con las grandes editoriales mexicanas. sí, sí, Y esta es una pequeña editorial mexicana. Ana Laura Delgado hace un trabajo maravilloso y bueno, creo que quería sí, nada más sí, que nombrarlo porque justo sí. lo compartimos con Sergio. Sí, sí, ella hace hay Feliz. muchas editoriales como esa que de verdad que nosotros las miramos con atención, con la misma atención que miramos un libro de una gran editorial, y a veces realmente lo más novedoso de lo que se publica, lo más interesante, vienen las pequeñas editoriales, porque las otras tienen sus colecciones, sus formatos, pero eso es algo que caracteriza a las pequeñas editoriales, el deseo de hacer algo creativo. Por lo general, las grandes editoriales nos llegan con, esta es la colección, viene el libro está en esa colección, bien editado, miramos las ilustraciones, pero la edición ya uno sabe, no trae sorpresa, pero una pequeña editorial sí te puede traer sorpresas de formato, de la ilustración, de el diseño, de la maquetación del libro, son más arriesgadas que las grandes editoriales. Entonces, y eso también nosotros lo valoramos mucho, ¿no? Y hay, yo creo que las pequeñas editoriales, el gran aporte ha sido que han obligado a las grandes editoriales a A replantearse muchas cosas. repensarse, sí. Sí, yo creo que sí. Muchas gracias. Bueno, creo que aquí rescatamos muy buenas experiencias con Fundación Cuatro Gatos, con lo que hace también la Fundación Mempo Giardinelli. Eso de ser puentes, me quedo con esa bonita frase, somos un puente, que ese es lo que verdaderamente hace el tratar de ir entre el autor, ¿no es cierto?, ser el puente hacia el destinatario, que son los niños, también pueden ser los docentes, los bibliotecarios, escuchar las propuestas de las editoriales, de las pequeñas editoriales, y también hacer el rescate de nuevos autores, escucharlos, darles una oportunidad, sobre todo el trabajo también con la diversidad de nuestras comunidades. Estábamos hablando de ciertas comunidades que casi no tienen nada de dónde estudiarlas ni de dónde leerlas, sobre todo. Creo que son cosas muy significativas lo que nos ha dejado esta linda tarde, esta pequeña horita, porque ya Mariana me debe estar mirando con Isa, basta, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, muy agradecida con Sergio, con Graciela, por haber aceptado esta invitación. Para nosotros realmente es muy enriquecedor todo lo que se ha hablado aquí. Mariana. Solamente me toca transmitirles los comentarios que están llegando en el Facebook Live. Elena Luchetti manda un afectuoso saludo, nos dice que también recibe el boletín desde Argentina, que se le mantiene informada, que felicita a Gabriela por evidenciar los entresijos de la política cultural argentina, tanto de instituciones públicas como privadas, y también apunta que en la pandemia se pudo conocer más autores, narradores e intercambiar con otros lectores, cosa que con la distancia tal vez no se podía hacer debido al costo que está asociado. Y también le dice a Sergio que usan mejores criterios que el Comité Nobel para la Fundación Cuatro Gatos. Y creo que eso es cierto porque toman en cuenta no solamente el texto en sí, sino todo el proceso que implica pensar un libro desde una maqueta, ¿no? Para que llegue con todos los sentidos. Y estoy de acuerdo con Elena. Marisabel Pomier nos dice que esta obra de seleccionar, ¿no? Es titánica. Editar un libro, intervienen editores, escritores, ilustradores, y aún así falta al final seducir al lector, ¿no? Es una labor muy grande. Y tenemos 10 minutitos más. Yo quisiera dejarles la palabra con una pregunta que hace Liliana de la Quintana, y es, para este movimiento orgánico que mencionaba Sergio Enricaín, para profundizarlo y facilitar, romper las fronteras que todavía se erigen entre nosotros, ¿qué sugerirían o qué idea tienen para que la literatura infantil y juvenil de cada país se conozca en América Latina, ¿no? Aparte de lo que ya se está realizando? ¿Qué creen que es lo que falta por hacer? Graciela, ¿quieres hablar tú primero? Como te preguntó a vos, Bueno, me quedé atrás en la...
Es muy difícil desde un lugar distante que no te permite una acción, generar una acción directa para hacer modificaciones y cambios, proponer un cambio. Yo creo que falta mucho por parte de los autores, cada vez ser más exigente, diría, de no perder de perspectiva que estamos escribiendo para niños. A veces siento que hay autores que están en el nicho de lo infantil y lo juvenil, que tienen miedo de trascender ya con propuestas para adultos y las venden en las editoriales infantiles, y eso tratan después los editores de llevarlo a las aulas, y los profesores no pueden, sencillamente no pueden, porque no es para niños, no encuentran el camino para dárselo a un niño. Entonces yo creo que es responsabilidad del autor en primer lugar, es decir, este libro no es para niños, yo me quiero medir con otro público, un público ya que tenga lectura, un público que tenga una experiencia de vida, que pueda disfrutar este libro y este libro le pueda aportar algo. Entonces yo creo que las exigencias empezarían en el terreno del autor, del ilustrador, del editor, que es el que dirige ese equipo que va a dar como resultado un libro, y tratar de cada vez publicar cosas no condescendientes, no hechas al gusto. Ojo, que no es eso lo que yo propongo, sino que sean libros transgresores, pero que la transgresión permita y esté presentada de una manera que el niño la disfrute, que no sea un quebradero de cabeza. El libro debe, de alguna manera, transmitir gozo. Puede ser un problema durísimo. El otro día estaba leyendo unos poemas que me parecieron muy buenos, y recuerdo también los de María José Ferrada, de niño, el libro que ella escribió, que es un libro difícil, duro, pero que yo pienso que un niño puede leerlo y aportarle y cambiarle la visión de la vida que él tiene, ¿no? Enriquecerla. Pero lo que quiero decir con esto es que no perdamos que siempre hay un niño y que queremos llegar a un niño lector. Entonces, y ganar a un niño para la lectura, no alejarlo. Entonces, que a veces yo siento que hay algún tipo de publicaciones que están muy distantes de eso y que confunden, ¿no? A los mediadores con su trabajo. Y las editoriales yo creo que tienen que cambiar la perspectiva. Yo creo que de lo que se trata es de que yo sé que tienen que vender porque son empresas comerciales. Siempre lo digo, yo reconozco que son empresas comerciales, pero no olvidarse que tienen también una misión cultural. Entonces, dentro de esa misión cultural, dar espacio para que se conozca algo de la producción del mundo. Hay algo que no dije en las palabras anteriores, que fue no revisar la literatura, no censurarla. La literatura es como es, porque la literatura es una voz propia y refleja una visión muy particular del mundo. Entonces yo creo que eso hay que respetarlo, y se escribió en un contexto determinado. Estoy cansado de ver cómo están sacando libros de las librerías, de las bibliotecas, porque están haciendo una lectura ahistórica que no se da en el contexto, y yo creo que hay que enseñar los contextos para no cometer los errores que estamos viviendo hoy. Yo creo que lo que estamos viendo en este momento, y los terrores que se han desatado de nuevo, que yo pensé que no íbamos a vivir después de los años 50 y 60, es el resultado de no leer la historia y de leer. Yo creo que leamos con la historia y leamos en el contexto y reconozcamos los valores. Sacar de las librerías, de las bibliotecas a Monteiro Lobato me parece un error craso, porque no hubo un escritor más progresista en su momento que Monteiro Lobato, y eso es lo importante. Entonces no vayamos a extremos, hagamos lecturas históricas y dejemos los libros que aportan. Leer Cocorí, por ejemplo, pensando que es un libro racista, me parece un gran error, porque es uno de los grandes libros de narrativa que se escribieron en América Latina. Entonces, dejemos atrás todas esas cosas, rescatemos nuestros clásicos, rescatemos los clásicos universales y dejémoslos como son, y hablemos sobre lo que ellos hablaban en el aula, para enseñar a los niños a pensar y a tener un pensamiento crítico. Esa es la misión de un mediador, no estar sacando libros, no ser censor. Gracias, Es lo Sergio. que...
Totalmente de acuerdo, ¿no? Cómo se ha impuesto lo políticamente correcto. Ay, no, esa literatura es machista, aquella es no sé qué. No, no puedes leer, no puedes leer La Guerra y la Paz fuera del contexto, no puedes leer Claro, La Madre de Gork fuera del contexto, no puedes leerlo. O sea, la literatura y el arte en general refleja su contexto de producción, ¿no? claro. A otra cosa que quería apuntar, aparte de estar totalmente de acuerdo con lo que dijo Sergio, es que yendo a la pregunta de Mariana, es am, a la formulación de la puesta en marcha o proposición de políticas públicas de circulación cultural. Políticas públicas, porque como dijo Sergio, las empresas privadas tienen sus objetivos privados de comercialización. Las ONG tienen su límite, tanto Cuatro Gatos como la Fundación Jardinel. Ujú, Digo, tienen hacen lo que pueden, porque Sergio, claro, por ejemplo, como nosotros en la Fundación recibimos los libros que nos mandan y de eso podemos catalogar. O sea, no es que podemos salir a buscar todo, porque no disponemos, no se disponen las ONG de ese. Pero ¿quién dispone? Los estados de los recursos públicos. Yo he estado muchos años dirigiendo, coordinando planes de lectura en mi país, en órbitas públicas, y, y sé que se manejan los recursos ahí. Digamos, nosotros, por ejemplo, una política pública de lectura que nosotros hemos instalado en las escuelas argentinas es la compra anual de literatura infantil, tanto por ciento de autores argentinos, tanto por ciento latinoamericanos, tanto por ciento de autores europeos, tanto por ciento de autores orientales, o sea, porque la idea es que llegue a las escuelas, pero eso lo puede hacer un Estado, no puedes pedirle eso a ONG. no, no puedo. Entonces, yo creo que lo que hay que avanzar es en el debate, en la formulación de legislaciones, de proyectos y de peticiones para que los estados hagan lo que deben hacer, que es devolverle al pueblo sus desarrollos culturales. Y entonces ponerlos en valor con el dinero que recaudan del pueblo, en vez de andar guerreando por ahí, que lo invierten en lo que lo tienen que invertir. Y ellos tejer esos puentes. Yo Yo te creo, digo, como te conté lo de la Feria del Libro de Córdoba, ¿no sabes lo que me costó instalar que los países invitados fueran los limítrofes? Lo que costó, porque claro, querían que Finlandia, suena tan lindo lo que está lejos, ¿me entiendes? No es que esté mal, está genial, sí, pero tenemos que ser realistas. Nosotros estamos conviviendo con comunidades que desconocemos. Tenemos que empezar, y el arte y la literatura hacen eso. Tienen ese lenguaje específico que nunca contarán los manuales de historia, que siempre contará mejor la literatura, que es cómo se aman los pueblos, cómo debaten las personas, cómo circulan las faunas y las floras, todo eso a través de la literatura, ¿no es cierto? Entonces, creo que esos puentes se trazan fundamentalmente, aparte de las órbitas privadas y las de voluntariosos, porque a través de las ONG, a través de políticas públicas que hay que reclamar y poner en totalmente de práctica. acuerdo contigo, Graciela. Yo creo que hay que exigirle, a nosotros nos toca exigirle a los gobiernos que utilicen el dinero que recaudan a través de los impuestos nuestros, que vaya a las escuelas en forma de libros y en programas educativos mucho mejores que los que existen. Yo estoy totalmente de acuerdo y es la única manera de que los libros regresen y lleguen a los niños a través de las escuelas, a las escuelas públicas, a las escuelas perdidas en los montes. Eso es importantísimo, porque en definitiva es poner a los niños en contacto con el mundo, como tú decías. Gracias a los dos, disculpen, nos encantaría seguir conversando, pero el tiempo aquí es oro y de verdad, qué gran cierre. Creo que Graciela ha estado realmente en el clavo. Este es un problema de los gobiernos, de políticas públicas, sobre todo en países como los nuestros, y claro, ojalá se dé. Estas han sido muchas ideas, muchas cosas de lo que fue, de lo que nos tocó vivir en la pandemia, de lo que podemos mejorar y de lo que tendríamos que hacer. Un agradecimiento especial. Graciela, gracias por haber aceptado la invitación. Sergio, muchísimas, muchísimas gracias también a ti.
y por supuesto al Centro Cultural de España que nos acompaña siempre en estas actividades. Mariana, tu cierre. Me ha parecido fantástico el cierre de todo este seminario porque todos apuntamos a la misma dirección. Invitamos a la gente que no ha podido ver las sesiones anteriores, están colgadas en nuestras páginas web y en el Centro Cultural de España, en su página también. Y así les damos la oportunidad de continuar este diálogo que se va a ir reforzando, esperemos el año que viene continuar desde otro punto, porque ahora tenemos la oportunidad de que este sea un diálogo de muchas voces que avanza en una sola dirección y que se puede compartir y registrar de una manera inimaginable hace unos años. Gracias a Sergio, a Graciela e Isabel, y con esto cerramos. Hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Hasta luego.